El teléfono sonó en el momento más normal, de esos en los que uno ni mira la pantalla porque ya sabe quién llama. Yo estaba en el pasillo, con una bolsa de farmacia en la mano, y vi a mi abuela Amalia quedarse inmóvil antes de tocar el aparato. No había dicho nada todavía, pero su cara se vació de golpe, como si hubiera reconocido una voz solo con el primer sonido del auricular. En casa siempre habíamos vivido con un tipo de silencio útil. El silencio de los horarios, de las pastillas, de las comidas medidas, de la sábana que se cambia con cuidado para no hacer daño. Mi abuelo Eusebio tenía 74 años y llevaba mucho tiempo sin levantarse de la cama. El dolor era parte del mobiliario, igual que la mesita con el agua, el tensiómetro, los pañales, las cremas, el timbre que él apretaba cuando necesitaba que alguien entrara. Amalia contestó y no dijo su nombre. Se quedó escuchando, con el codo pegado al cuerpo, la mirada clavada en el suelo del salón. Yo vi cómo se le humedecían los ojos sin que hiciera un gesto. En ese instante supe que lo que estaba oyendo no era una llamada cualquiera, y también supe que, pasara lo que pasara, nadie en la familia iba a poder fingir que no lo había oído. La voz al otro lado no gritaba. Eso fue lo peor. Hablaba como si tuviera derecho a entrar en nuestra casa. Amalia respiró corto, se llevó una mano a la boca para no hacer ruido, y aún así el temblor se le escapó por la barbilla. Cuando colgó, no me miró. Caminó hasta la habitación de mi abuelo y abrió la puerta con una lentitud que parecía una decisión. Yo fui detrás. Eusebio tenía la cara hacia la pared, como casi siempre cuando el dolor le apretaba, pero esta vez estaba llorando. No era un llanto de queja, ni de miedo, ni de cansancio. Era otra cosa. Era un llanto de alguien a quien le han puesto delante una vida que ya había guardado. Su mano derecha apretaba la sábana con fuerza. La izquierda buscaba el aire, como si no encontrara dónde apoyarse. Amalia se sentó en la silla de siempre y se quedó mirándolo sin tocarlo. Yo esperé a que me dijera qué había pasado, pero no me salió preguntar de inmediato. En esa habitación, desde hacía años, las palabras se usaban con cuidado. Eusebio intentó hablar y se quedó sin voz. Luego negó con la cabeza, como si quisiera borrar lo que acababa de entrar por el teléfono. Amalia soltó el aire y dijo solo lo necesario. Que había llamado una mujer preguntando por él, que hablaba de un asunto viejo, de algo que, según ella, no podía quedarse sin respuesta. Yo me quedé de pie, sin saber dónde poner la bolsa. Sentí rabia por la falta de respeto de alguien que llama a una casa donde un hombre vive pegado a una cama. Sentí miedo por mi abuela, porque su manera de sostener la familia siempre había sido firme, y esa vez no lo era. Y sentí algo que me dio vergüenza admitir, curiosidad. Porque la llamada no venía con insultos ni amenazas, venía con una seguridad rara, como si existiera una historia paralela a la nuestra. Esa noche llegaron mis tías, Teresa y Catalina, y también mi primo Gonzalo. No hubo discusión abierta, pero el ambiente se volvió tenso sin que nadie lo nombrara. Algunos querían saberlo todo, otros solo querían que el teléfono no volviera a sonar. Amalia repetía lo mismo, que no había pruebas, que era una voz desconocida y que, a esa edad, remover el pasado era jugar con lo poco que quedaba en pie. Yo miraba a Eusebio, que seguía evitando la mirada de todos, y entendí que el centro del problema no era si la llamada era verdad o mentira. El centro era que había conseguido algo imposible, mover a mi abuelo por dentro. Y si alguien puede hacer eso desde un número desconocido, significa que la familia ya no manda sobre su propia calma. En los días siguientes intentamos volver al ritmo, pero el ritmo ya estaba contaminado. Amalia empezó a mirar el teléfono como si fuera una puerta mal cerrada.
Cuando sonaba por cualquier cosa, un repartidor o una llamada del centro de salud, ella tardaba un segundo más en contestar. Ese segundo se nos metió a todos en la cabeza. Mi abuelo Eusebio se volvió más callado, y eso en él significaba algo, porque ya hablaba poco. No pedía explicaciones, no preguntaba por quién había llamado, pero cada vez que yo entraba en su habitación, lo encontraba con los ojos abiertos, mirando un punto fijo que no estaba en la pared, sino en su propia memoria. Teresa, la mayor de mis tías, se puso en modo control. Ella siempre fue así. Si hay un problema, hace listas. Llamó al médico, revisó la medicación, preguntó si el dolor había aumentado. Catalina, en cambio, se cerró como una persiana. Decía que había cosas que no se tocan y que remover historias viejas era una falta de respeto a Amalia. Mi primo Gonzalo quería investigar por orgullo, casi como si resolver el misterio fuera más importante que lo que pudiera romper. Yo quedé en medio, con una sensación fea, la de estar traicionando a mi abuela solo por querer entender. Amalia no nos contó detalles, o no quiso, o no pudo. Solo repitió que la mujer dijo conocer a Eusebio desde hace muchos años, que hablaba de una deuda pendiente, de alguien que merecía una respuesta. No dijo apellidos, no dio una dirección, no habló de dinero. Eso, para mí, hacía todo más creíble y más peligroso. Las estafas suelen venir con urgencia y con amenazas. Aquello venía con una calma que parecía convicción. Intenté sacar a mi abuelo de ese pozo. Le pregunté si quería que cambiara el canal de la tele, si necesitaba agua, si le dolía algo. Él contestaba lo mínimo. Cuando le mencioné que Amalia estaba mal por la llamada, vi cómo apretó la mandíbula y desvió la mirada. Luego negó con la cabeza, otra vez, con un gesto pequeño, como si negar fuera el único recurso que le quedaba para sostener su vida. En una de esas tardes, Amalia se quedó sola conmigo en la cocina mientras Teresa estaba en la farmacia y Catalina recogía a los niños de mi otra tía. Mi abuela no lloró. Me habló como si me estuviera dando un recado práctico. Dijo que en su matrimonio había habido de todo: trabajo, enfermedad, discusiones, reconciliaciones y también silencios. Dijo que los silencios no siempre son culpa, a veces son supervivencia. Me pidió que no buscara en el pasado como quien entra con botas a una habitación limpia. Me recordó que Eusebio llevaba años sin fuerzas para defenderse de nada, ni siquiera de un recuerdo. Yo asentí, pero por dentro no me convencí. Porque había visto a mi abuelo llorar, y yo no lo había visto llorar así, ni siquiera cuando se quedó sin caminar. Esa reacción me dejaba una idea fija. O la llamada tocó una herida real, o tocó una culpa imaginada pero igual de fuerte. Y en ambos casos, nuestra familia iba a pagar el precio. A la semana, el número volvió a llamar. Amalia no contestó. Miró la pantalla, apretó los labios, dejó que sonara hasta el final, y luego apagó el teléfono. Eusebio, desde su cama, apretó el timbre para que ella entrara. Yo escuché el sonido y supe que mi abuelo no solo había oído el teléfono, había esperado la llamada. Ese detalle me hundió el estómago. Esa noche Teresa propuso buscar el origen del número. Catalina se opuso con fuerza. Gonzalo dijo que bastaba con devolver la llamada. Amalia no votó. Se sentó, miró sus manos y dijo que no iba a permitir que la casa se convirtiera en un juicio sin pruebas. Yo me fui a mi habitación sintiendo que, hiciera lo que hiciera, iba a perder algo. O la tranquilidad de Amalia, o la verdad de Eusebio, o mi propia paz. Para entender lo que nos estaba pasando, yo volví mentalmente al año 2008, porque ahí empezó el encierro que hoy define todo. Mi abuelo Eusebio entonces era otro hombre. Trabajaba, caminaba, se enfadaba por tonterías, y después se le pasaba. Era de esos que nunca se quejan, pero cuando se quejan, la casa entera cambia de tono.
Yo tenía 16 y lo veía como una pieza fija del barrio, como el banco de la plaza o la parada del autobús. Ese año, una tarde, volvió a casa con la ropa manchada y una cara que no le había visto nunca. No fue un drama. Fue un accidente tonto. Una caída con la bicicleta al salir del trabajo. Se rompió la cadera y también algo más difícil de nombrar. La primera operación salió bien, según dijeron. Luego vino la rehabilitación, los ejercicios, las muletas. Y en ese proceso apareció un dolor que no se iba. Al principio todos pensamos que era normal, que con tiempo recuperaría movilidad. Pero el tiempo pasó y cada mes traía menos. Eusebio empezó a moverse poco, a levantarse solo lo justo, a evitar cualquier esfuerzo porque le dejaba temblando. Con el paso de los años, la cama se volvió su centro, y el resto de la casa se organizó alrededor de esa cama como si fuera un altar práctico. Amalia fue la que sostuvo todo. No lo digo por idealizarla, lo digo porque fue así. Ella aprendió a cambiarlo, a levantarlo, a limpiarlo, a vigilar que no se le hicieran heridas, a hablar con médicos, a pedir ayudas, a recortar gastos. También aprendió a no preguntar más de la cuenta. En una familia como la nuestra, preguntar demasiado se parecía a acusar, y acusar, cuando hay enfermedad, te deja solo. Yo fui creciendo en ese ambiente. Unos días ayudaba, otros me escapaba. Cuando entré a trabajar, aporté lo que pude. Mis tías se turnaban, pero la verdad es que el peso diario siempre cayó sobre Amalia. Con el tiempo, Eusebio dejó de ser el hombre que discutía. Se convirtió en alguien que soporta. Y eso es peligroso, porque quien soporta mucho aprende a guardar cosas, no solo dolores físicos, también palabras que nunca se dicen. A veces, cuando creía que nadie lo veía, mi abuelo miraba una caja vieja que guardaban en el armario. Yo sabía que existía porque una vez, de niño, la abrí por curiosidad y vi papeles amarillentos, fotos sin marco y un pasaporte antiguo. Mi abuela me cerró la caja con calma y me dijo que no era para tocar. No hubo castigo, solo esa frase. Yo obedecí, pero se me quedó la imagen. Con los años me olvidé, hasta que sonó el teléfono. Después de la llamada, esa caja volvió a mi cabeza como un objeto que pesa. Empecé a unir cosas pequeñas. El gesto de mi abuelo cuando oyó el timbre del teléfono. La manera en que Amalia evitaba mirarlo. El silencio de Catalina, que siempre fue defensora del orden familiar, y la obsesión de Gonzalo por descubrir algo. Yo no tenía una prueba de nada, pero tenía algo peor. Una sospecha que parecía encajar demasiado bien con ese tipo de silencios que se construyen cuando alguien se queda sin fuerzas para explicarse. En noviembre de ese mismo año, Eusebio tuvo una crisis fuerte de dolor y lo llevaron al hospital. Yo acompañé a Amalia. Vi a mi abuela firmar papeles con una mano que temblaba, responder preguntas médicas con precisión y, al mismo tiempo, guardar la llamada como si fuera un bulto escondido. Allí entendí otra cosa. Mi abuela no estaba protegiendo solo a mi abuelo. Nos estaba protegiendo a todos de un final feo. Porque si la vejez se convierte en juicio, nadie gana. Solo se rompe lo que quedaba. Volvimos a casa y, esa noche, mientras acomodaba las cosas de la habitación, vi el armario entreabierto. La caja estaba dentro. No estaba abierta, pero parecía más presente que nunca. Yo me quedé mirando, y por primera vez pensé que quizá la verdad, si existe, lleva años viviendo a 1 metro de la cama de mi abuelo, sin pedir permiso. Yo no quería convertirme en detective, pero la duda hace lo suyo. Te levanta de la cama antes que el despertador. Un sábado, mientras Amalia fue a comprar y Teresa estaba con el médico por teléfono, me quedé a solas en casa. No abrí la caja del armario. Me bastó con acercarme y mirar el polvo en la tapa, como si el polvo fuera un acuerdo. Sentí una mezcla de culpa y necesidad. No quería descubrir un pecado,
Quería entender por qué mi abuelo se había roto por dentro con una llamada. Empecé por lo más simple, el número. Teresa lo tenía anotado en un papel. Lo busqué con calma, sin decirle a nadie, y descubrí que era un prefijo de México. Ese dato me dejó quieto unos segundos. Mi abuelo nunca habló de México. En nuestra familia se hablaba de los pueblos de los abuelos, de las mudanzas dentro de España, de trabajos aquí. México era una palabra de televisión, no de casa, y sin embargo el prefijo estaba ahí, como una piedra. Llamé a Gonzalo y le dije que necesitaba ayuda para revisar papeles antiguos, sin explicar el motivo con detalle. Él llegó rápido, como si hubiera estado esperando que alguien le diera permiso. Lo primero que hicimos fue revisar carpetas en el escritorio donde Amalia guardaba todo. Facturas, recetas, informes médicos. No encontramos nada. Luego pasamos a álbumes de fotos. Fotos de boda, bautizos, comuniones, vacaciones cortas. Nada. Pero en el fondo de un cajón apareció un sobre con varias copias de un documento bancario viejo. No era una fortuna, no era una herencia. Eran transferencias pequeñas, repetidas durante años, a un nombre que no reconocí. Esmeralda. El destino figuraba como una ciudad mexicana. No era suficiente para acusar a nadie, pero era suficiente para romper mi idea de que no había conexión. Guardamos el sobre como estaba. Yo no quería que Amalia notara el desorden. Gonzalo, en cambio, quiso seguir. Encontró una foto suelta, doblada, sin fecha escrita. En la foto se veía a mi abuelo joven, más delgado, con una camisa clara. A su lado había una mujer de pelo oscuro, y entre los dos un niño pequeño. No había nada escandaloso en la imagen. Podía ser familia, podía ser un viaje, podía ser cualquier cosa. Lo escandaloso era que esa foto nunca estuvo en un álbum. Estaba escondida. El mismo día, mientras intentábamos mantener el secreto, llegó Catalina. Ella notó algo en nuestra cara. No hizo preguntas directas, pero se quedó en silencio, observando demasiado. Cuando Amalia volvió con las bolsas, Catalina la tomó del brazo y se la llevó a la cocina. No oí lo que hablaron, y agradecí no oírlo. Lo único que vi fue a Amalia sentarse, apoyar la frente en la mano y quedarse así unos segundos. Luego salió con una expresión controlada, demasiado controlada. Me miró a mí y a Gonzalo, y supe que sabía. Esa noche, cuando Eusebio dormía por fin, Amalia me llamó al pasillo. No me gritó, no me reprochó. Solo me pidió que no volviera a tocar nada. Dijo que había vivido suficientes años para saber que la verdad sin pruebas solo sirve para hacer daño. Dijo que lo que fuera que hubiera pasado, si realmente había pasado algo, ella lo había cargado a su manera, y no iba a permitir que nosotros lo convirtiéramos en espectáculo familiar. Yo quise decirle que había un prefijo mexicano, que había transferencias, que había una foto, pero me detuve, porque vi en sus ojos que no necesitaba más datos. Ella no estaba discutiendo hechos, estaba defendiendo un límite. Y cuando alguien defiende un límite así, es porque detrás hay una herida que no quiere abrir. A los pocos días el número llamó otra vez. Esta vez contesté yo. No hablé mucho, escuché. La voz era femenina, adulta, firme. No insultó ni suplicó. Dijo que la madre de alguien había muerto y había dejado una verdad sin cerrar. Dijo que Eusebio debía una explicación antes de irse. Dijo que no buscaba dinero, que buscaba un nombre y un origen. Me pidió una prueba. Una prueba simple, según ella, un ADN. Yo colgué con las manos frías. Porque entendí el truco de la vida. No necesitas una bomba para destruir una familia. A veces basta un método científico y una fecha tardía. El tema dejó de ser un susurro y se convirtió en una grieta visible. Teresa quería ir al notario, revisar el pasado legal de mi abuelo, confirmar si había viajes,
cuentas, algo registrable. Catalina defendía a Amalia con una lealtad dura, casi agresiva, como si el amor se midiera por la capacidad de cerrar puertas. Gonzalo insistía en que el ADN era la única salida limpia. Yo sentía que ninguna salida era limpia, porque en una familia real la limpieza no existe cuando hay dolor y edad. Eusebio empeoró, no de golpe, sino con esa forma lenta en la que el cuerpo decide rendirse cuando el ánimo se llena de peso. Dormía peor. Se quejaba más del dolor. Pedía a Amalia que se quedara a su lado incluso cuando no necesitaba nada. Yo veía a mi abuela agotarse sin decirlo, y también veía una cosa que me dejó marcado. Eusebio evitaba mirarla cuando el teléfono estaba cerca, como si temiera su juicio, o como si no soportara verle la cara sabiendo que una parte de su vida había vuelto sin permiso. La mujer volvió a llamar. Yo contesté otra vez. Esta vez me dio un nombre completo que, según ella, debía aparecer en algún lugar. Un hombre llamado Esteban, que decía ser hijo de Eusebio. Me explicó que Esteban había crecido sin padre, con una versión incompleta de su origen, y que su madre murió dejando la historia en una carpeta. Me dijo que no quería entrar en nuestra casa, que solo quería una confirmación para poder cerrar su vida también. Repitió lo del ADN y añadió algo que me revolvió. Dijo que si no hacíamos nada, la historia se quedaría igual, pero con una duda que se nos iba a pegar a todos. Colgué y me senté en el borde de la cama, en mi cuarto, sintiendo que estaba sosteniendo una granada sin seguro. Porque parte de mí pensó en un hombre al otro lado del océano, con la misma edad que mis tías quizá, preguntándose quién era. Y otra parte de mí pensó en Amalia, que llevaba años levantándose sin descanso para cuidar a Eusebio, y que ahora podía terminar su vida con una sospecha clavada como una espina. Esa noche nos reunimos en el salón. No fue una reunión formal, fue el resultado de demasiados días tensos. Yo dije lo que sabía, el prefijo mexicano, las transferencias, la foto, el nombre. No exageré, no hice teatro, solo solté los datos como se sueltan piedras. Catalina se puso pálida. Teresa se quedó rígida. Gonzalo pidió actuar ya. Amalia escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, hizo algo que no olvidaré. Fue a la habitación de Eusebio, cerró la puerta y se quedó dentro con él un buen rato. Cuando salió, su cara era la de alguien que acaba de tomar una decisión dura. Dijo que no iba a permitir una prueba de ADN. Dijo que Eusebio estaba en el final, y que el final no se usa para pagar cuentas ajenas. Dijo que, si esa persona existía, lo sentía, pero que ella no iba a entregar los últimos meses de su marido a una investigación. Y dijo algo que me dejó sin defensa, que el amor, después de tantos años, no se sostiene por la perfección, se sostiene por lo vivido. Y lo vivido no se reescribe porque un número llame desde lejos. Teresa intentó argumentar desde la justicia, Gonzalo desde la lógica, Catalina desde la protección. Yo no supe desde dónde argumentar, porque en ese momento vi a Amalia como nunca. No como mi abuela, sino como una mujer mayor defendiendo su derecho a terminar sin humillación. Y también vi a Eusebio como nunca. No solo como víctima de una llamada, sino como alguien que quizá cargó algo muchos años y ahora ya no tenía cuerpo para sostenerlo. El asunto parecía cerrado, pero no se cerró dentro de mí. Empecé a notar cómo la casa se partía en pequeñas decisiones. ¿Quién llamaba al médico? ¿Quién se quedaba más horas? ¿Quién evitaba el tema? A finales de año, Eusebio tuvo una madrugada difícil y nos llamó con el timbre varias veces. Cuando llegué, vi que tenía los ojos mojados y la mirada perdida. Me agarró la mano con una fuerza sorprendente y luego la soltó, como si quisiera decir algo y no pudiera. No dijo nada. Solo respiró con esfuerzo. Yo entendí que, aunque la familia decidiera protegerlo,
Él estaba viviendo su propio juicio por dentro. El final no llegó con una confesión. Llegó con el desgaste, como llegan casi todas las cosas importantes. En los meses siguientes, Eusebio fue apagándose. Un día estaba consciente y seguía los partidos en silencio. Otro día no podía ni sostener la mirada. Hubo una mañana en la que Teresa me llamó temprano porque mi abuelo había tenido fiebre y el médico recomendó ingreso. En el hospital, mientras esperábamos resultados, vi a Amalia sentada en una silla de plástico, mirando un punto fijo. No parecía enfadada, parecía cansada de defender un mundo que se desmorona por dentro. Yo seguía con la idea del ADN dándome vueltas. No por morbo, sino por esa parte de mí que necesita cerrar capítulos. Volví a mirar la foto del cajón cuando pude, a escondidas. Volví a revisar las transferencias. Y encontré un detalle pequeño que fue el píldora de duda, que casi nos revienta. En una copia del banco aparecía una referencia a una cuenta antigua vinculada a un pasaporte. En la carpeta vieja del armario, entre papeles, había un pasaporte con sellos de entrada y salida de México de hacía décadas. No demostraba paternidad, no demostraba una relación, pero demostraba que México no era un invento, y eso bastaba para encender otra vez todo. No se lo dije a Teresa ni a Gonzalo. Se lo dije a Amalia. Lo hice porque ya no quería jugar a las alianzas familiares. Se lo dije en el pasillo del hospital, sin dramatizar, como quien entrega una información incómoda. Amalia me escuchó, cerró los ojos un segundo y me pidió algo que todavía siento en el pecho, que dejara de buscar. Dijo que Eusebio ya no tenía fuerzas para explicarse. Dijo que, si existió una historia, ella convivió con lo que sabía y con lo que no sabía. Dijo que en su vida no había espacio para un final convertido en interrogatorio. Yo le pregunté, con cuidado, si ella creía que era verdad. Amalia no respondió con sí o no. Dijo que la vida no siempre da pruebas, pero siempre obliga a elegir. Y que ella elegía no destruir lo que habían construido por una hipótesis. Dijo que si la otra persona necesitaba una respuesta, lo sentía, pero su prioridad era que Eusebio se fuera en paz, aunque esa paz fuera imperfecta. En ese momento entendí que mi abuela no estaba negando por ingenuidad. Estaba negando por responsabilidad. Eusebio volvió a casa unos días después. Ya no era el mismo, apenas comía, dormía a ratos. Una tarde, el teléfono sonó otra vez. Amalia lo miró y no lo tocó. Yo lo tomé y, sin prometer nada, pedí una dirección postal. No para iniciar una guerra, sino para pedir que mandaran lo que tuvieran, lo que consideraran prueba. Una semana más tarde llegó un paquete. Dentro había copias de fotos antiguas, una carta sin firma clara, y una hoja donde alguien había escrito fechas y nombres. La letra no era de mi abuelo. No había una prueba definitiva. No había algo que yo pudiera poner sobre la mesa y decir, aquí está la verdad. Le enseñé a Amalia el contenido del paquete. Ella lo miró sin llorar. Guardó todo en un sobre nuevo, lo cerró y lo metió en la caja del armario. Me dijo que, si algún día después de la muerte de Eusebio yo necesitaba mirar, lo hiciera. Pero no mientras él respirara en esa cama. Me pidió que eligiera quién quería ser, un nieto que busca una certeza para calmarse, o un nieto que cuida el último tramo de dos personas mayores. Esa noche me quedé junto a la cama de Eusebio. Le humedecí los labios, le acomodé el cuello, le sostuve la mano. No hubo confesión. No hubo explicación. Solo hubo un hombre viejo, cansado, y un nieto que entendió tarde que algunas respuestas llegan cuando ya no sirven. A los pocos días, mi abuelo murió sin dramatismo, con Amalia a su lado, y el teléfono no volvió a sonar. Con el tiempo, la duda siguió ahí, pero dejó de mandar.
Aprendí algo que me cuesta decir en voz alta. El amor no siempre necesita una sentencia. A veces necesita un límite. Si alguien en México era realmente hijo de mi abuelo, o si todo fue una historia mal contada, yo no lo sé. Lo que sí sé es que vi a mi abuela elegir la paz sin pruebas, y vi a mi familia aprender que hay verdades que, si no vienen completas, solo sirven para romper. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete al canal. Aquí contamos vidas reales, con decisiones difíciles y sin finales perfectos. Y si quieres seguir con historias parecidas, en el canal tienes otra sobre una herencia que dividió a una familia en Valencia y otra sobre un hijo que volvió después de años a pedir perdón en Sevilla. Nos vemos en el próximo video.